cliente SQL para conectarse a la base de datos. Que también tenemos la ventaja acá. Lo que está utilizando o el protocolo que utiliza y el protocolo que utiliza SQL Server en la nube para administrar todo lo que sería las conexiones de los clientes y las conexiones hacia la base de datos sería el TDS, con lo cual nos implica que cualquier aplicación que ustedes tengan que hable el protocolo TDS, que es el protocolo que es utilizado desde hace años en SQL Server, va a poder tener la capacidad de conectarse a las bases de datos que están en la nube. También tenemos que algunos de los aspectos que son implementados dentro de lo de Transact SQL es algunas mejoras que se han dado con respecto al manejo y se han modificado un poco para que sean compatibles con todo lo que serían las bases de datos en la nube. La ventaja de que esté hablando por TDS y por Transact SQL es de que conforme vaya avanzando todo lo que serían las versiones de SQL Server, nosotros de forma inmediata, cada vez que Microsoft decida agregarle capacidades a la plataforma de la base de datos en la nube, ustedes no van a tener que instalar nada, solo empiezan a consumir esas nuevas características, lo cual es una gran ventaja con respecto a tener un modelo instalado localmente donde nosotros tendríamos que hacer todas las actualizaciones. En este caso, la nube se actualiza. Otra de los aspectos con los cuales nosotros nos podemos comunicar con SQL Azure es por medio de clientes REST. Digamos, ustedes saben de que eso es uno de los protocolos que está implementándose de gran medida en este momento. Entonces nosotros podríamos tener protocolos RESTful hablando con todo lo que sería SQL Azure. También, si nosotros deseamos, podríamos tener una aplicación instalada en nuestros servidores locales y esa aplicación puede utilizar el cliente de SQL, el mismo cliente de SQL que han estado utilizando hasta el momento, y se puede conectar directamente por medio de TDS y canales seguros hacia todo lo que sería la base de datos que está en la nube. Por default, esta comunicación de TDS hacia afuera de la nube no está habilitada. Ustedes la tienen que habilitar, tal y como se los voy a mostrar más adelante. Lo tenemos que hacer en la consola de configuración de SQL Azure. Entonces, ¿qué es en resumen lo que nosotros podríamos tener acá? Tenemos que SQL Azure es una base de datos relacional que está proveída como un servicio que utiliza el protocolo TDS y Transact SQL. También está almacenada en todo lo que sería software basado en Windows Fabric y en todo lo que sería SQL Server, y que corre sobre cientos o miles de servidores que están almacenados en todo lo que serían los data centers distribuidos alrededor del mundo. Y por supuesto está basado en la tecnología de SQL Server. ¿Cuál es la ventaja de tener una base de datos en la nube? Que tiene un modelo de negocios diferente a todo lo que serían las bases de datos hosted. Primero, se maneja alta disponibilidad. Por default, cada base de datos que está en la nube no está almacenada una vez, sino que está almacenada 3 veces en 3 servidores distintos, de forma tal de que si alguno de esas réplicas empieza a dar algún problema, digamos, o se le tiene que dar mantenimiento al servidor físico, los clientes no van a perder sus datos, se pasan automáticamente a ser atendidos por otra de las servidores físicos que están dentro del arreglo, y después inmediatamente se empieza a reconstruir la tercera réplica de forma automática. Ustedes no tienen que hacer nada, eso lo maneja automáticamente la nube. Después, el modelo de creación de bases de datos es que específicamente yo voy dentro de la consola y solo le digo directamente, quiero tener una nueva base de datos, ya sea de distintos tamaños. Ustedes pueden escoger de 1 GB, de 10 GB, y en este momento está en beta tener aplicaciones que utilicen bases de datos de 50 GB.
y se paga por lo que se utiliza. Digamos, existe una tabla de precios que ustedes pueden consultar en el sitio de Microsoft, donde se especifica cuánto se cobra por la cantidad de datos que yo almacene dentro de SQL Azure. ¿Cuáles son los escenarios donde se pueden utilizar en este momento SQL Azure? Podríamos tener aplicaciones departamentales que necesiten algún almacenamiento. Entonces nosotros podríamos optar por almacenar dicha información dentro de SQL Azure, donde tenemos aplicaciones departamentales que tienen poca concurrencia y patrones de uso ya completamente identificados. También podríamos utilizar las bases de datos de SQL Azure para aplicaciones web que pueden estar corriendo dentro de la nube o pueden estar corriendo dentro de sus servidores que hablan con almacenamiento dentro de Azure. Esto es para utilizar dentro de aplicaciones para clientes pequeños y que desean tener todo lo que serían los beneficios de una base de datos relacional de forma muy rápida. Otra de las opciones que podríamos utilizar es tener que podrían existir vendedores de aplicaciones que pueden utilizar o brindar servicios de software que está generado con base en bases de datos que estén en SQL Azure. Vamos, eso es otro aspecto dentro de lo que nosotros podemos utilizarlo. Y también otro escenario en lo cual se puede utilizar las bases de datos en la nube es que podríamos tener el modelo conocido como Data Hub, donde utilizamos la base de datos de SQL Server Azure como un hub donde se consolidan diferentes fuentes de datos y se permite el acceso a esos datos desde diferentes localizaciones y distintos dispositivos. Por ejemplo, puedo tener una aplicación que me está consolidando toda mi información en una base de datos en la nube. Esa base de datos en la nube es consultada desde teléfonos inteligentes, desde computadoras portátiles o desde cualquier browser que tenga el usuario, lo cual nos da mayores capacidades. Dentro del punto de vista de creación de las bases de datos, nosotros tenemos un modelo de aprovisionamiento bastante interesante. Primero, lo primero que tienen que tener para poder empezar a utilizar SQL Azure es crear una cuenta. Esa cuenta va a tener registrada o asociada toda su información para cuestiones de facturación y administración del servicio y soporte. Dentro de esa cuenta nosotros vamos a tener un servidor virtual. Ese servidor virtual va a ser nuestro servidor de base de datos y dentro de cada una de esas servidores virtuales, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Vamos a tener una o más bases de datos que nosotros podemos borrar o crear en cualquier momento. Y además, dentro de las bases de datos, vamos a tener el manejo de seguridad. Actualmente, SQL Azure maneja la seguridad por medio de SQL Logins. Digamos, no se está integrando en este momento, actualmente en esta versión, con todo lo que sería la seguridad integrada de Active Directory. Ustedes van a tener que utilizar la seguridad de SQL en esta versión. Y dentro de, además, una vez que han creado las bases de datos, cada una de las bases de datos va a poder tener una o más usuarios que están autorizados para utilizar dichas bases de datos. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de string de conexión, donde decimos cuál es el servidor. En este caso, vean que es el nombre del server y este dominio es el dominio de Microsoft en la nube, el nombre de la base de datos y después el login con el cual nosotros nos vamos a conectar a la base de datos en la nube. Dentro del modelo de aprovisionamiento, en este momento les vamos a compartir nuestro programa para que podamos ver en este momento les estamos compartiendo nuestro escritorio